Me llamaba Isidro Cortés, y cuando me animé a contar esto, ya tenía 54 años encima. Nací en Frontera, Coahuila, en una casa caliente en verano y fría en invierno, con techo de lámina que tronaba cuando llovía. Crecí oyendo a mi mamá rezar bajito en la cocina mientras calentaba frijoles, y a mi papá quejarse del trabajo cuando todavía estaba con nosotros. Después se fue, y lo que quedó fueron los silencios y las deudas. Yo era el Mayo Ere. Eso siempre pesó. Desde morro aprendí que si yo no le entraba, nadie más lo iba a hacer. En México fui muchas cosas, pero lo que más tiempo hice fue manejar taxi. Me conocían en varias colonias porque trabajaba hasta tarde y porque casi siempre decía que sí, aunque fueran viajes cortos, aunque no me dejara casi nada. Yo decía que sí, porque necesitábamos comer, porque mi mamá se enfermaba de la presión y porque mi hermano menor, Daniel, iba creciendo y yo quería que tuviera algo distinto, algo mejor. Él era la esperanza, así lo mirábamos todos. Era listo, más listo que yo, con cabeza para los números y esas cosas, de la escuela, que a mí se me hacían bolas. Antes de venirme a Estados Unidos, yo soñaba poco. Uno no sueña mucho cuando la vida es carrera, y carrera para alcanzar el dinero de la renta, la luz, el agua, la comida, los zapatos de Daniel, pero había noches, cuando me estacionaba tantito frente a la plaza, que me imaginaba en otro lado, levantándome sin el miedo de que la patrulla me parara por cualquier cosa, sin ese cansancio en la espalda. Me imaginaba mandando dinero fijo a mi mamá, arreglando la casa, poniendo un piso decente, y también, siendo sincero, me imaginaba con un poco de orgullo en yo, Isidro, que nunca terminé la prepa. Logré que Daniel estudie. Eso me movía, eso me daba fuerzas. Cuando cumplí 35, la cosa se puso más fea. Mi mamá tuvo una crisis fuerte. Daniel ya estaba por entrar a la universidad allá en México, pero no había forma de pagarla. Un amigo del barrio me habló de Santa Ana, California. Me dijo que allá había trabajo en construcción, que uno se tronaba la espalda, pero que había con qué salir adelante. Me lo dijo, como quien te ofrece un vaso de agua cuando te estás ahogando. Yo no pensé mucho. Vendí el taxi, un suru viejito pero que todavía jalaba. Pagué unas cuentas y el resto lo usé para el Coyote y para dejarle a mi mamá algo mientras yo llegaba. Me despedí rápido, sin hacer drama, como si fuera a regresar a la semana. Pero por dentro sabía que no sería así. Cruzar fue una pesadilla. No voy a entrar en detalles. Solo voy a decir que el miedo no es tanto al desierto ni a la migra, sino a fallarle a los tuyos. Ese miedo se te mete en la garganta y te hace caminar aunque los pies te sangren. Llegué a Santa Ana cansado, flaco, con los nervios rotos, pero vivo, y con un número en la bolsa de un paisano que me consiguió un colchón en el suelo de un garage y un trabajo levantando madera al día siguiente. Me acuerdo que la primera vez que vi los billetes en dólares en mi mano, me temblaron los dedos. No era mucho, pero eran dólares. Y yo, con eso, ya estaba haciendo cuentas tanto para la renta del garage, tanto para el lonche. Lo demás se va a México. Conseguí después un trabajito más fijo en construcción. Empecé acarreando, haciendo los mandados, como aprendiz de todo. Yo no sabía nada de eso, pero aprendía rápido. No tenía opción. Luego, con el tiempo, me enseñaron a instalar aire acondicionado. No era el mejor, pero hacía el trabajo. Me gustaba porque había días que no era solo cargar y cargar, sino pensar tantito como pasar los ductos, como evitar un problema. Sentía que por fin podía decir que tenía un oficio en Estados Unidos, algo con nombre. Pero en México yo seguía siendo el hijo que mandaba dinero, el hermano que no dejaba que a Daniel le faltara nada. Daniel seguía en México cuando yo llegué. Un año después, con los ahorros que junté y con ayuda de unos compas, lo traje. Le dije, vente, acá te consigo trabajo mientras estudias. No quiero que te quedes como yo, atorado. Llegó chamaco, con los ojos grandes, asustado, pero emocionado. Yo lo recibí como un papá. Le conseguí un cuarto compartido y yo me quedé en el garage. Le compré un celular baratito, le pagué los primeros meses de todo. Cuando me preguntaba por qué hacía tanto, yo le decía, porque tú tienes que estudiar, cabrón. Yo ya hice mi camino, tú haz el tuyo, pero no dejes de estudiar. Él asentía, a veces se ponía medio serio, como que no le gustaba que le dijera cabrón, pero así hablamos en el norte, pues, con cariño. Hubo noches que yo llegaba rendido, con las manos reventadas,
la camisa sucia de polvo, y él estaba en la mesa, con una laptop que yo le compré usada, haciendo tareas, leyendo. Yo lo veía y sentía algo, no sé cómo decirlo, como si todo valiera la pena. Como si esos años de taxi, de morderme el orgullo, de sudar en el sol de California, quedaran justificados en esa imagen a mi hermano, estudiando, avanzando. Eso me sostenía cuando la espalda me dolía al grado de no poder dormir. Me aferraba a esa idea como quien se agarra a un poste en medio del huracán. A mí me daba pena hablar inglés. Siempre me dio. Aprendí lo básico para el trabajo, para pedir material, para no quedarme callado si un güero me gritaba. Pero la mayor parte del tiempo me moví en el mundo de los que somos invisibles en latinos, indocumentados, trabajadores. A veces, los domingos, me iba a la lavandería y ahí escuchaba historias de otros como yo, algunos con 30 años acá y sin papeles, otros con hijos que ya ni hablan español. Yo los oía y pensaba en Daniel. Pensaba que tal vez él sí iba a tener papeles, que tal vez no iba a cargar con la palabra indocumentado como un estigma, como una piedra colgada del cuello. Santa Ana me trató duro, pero también me abrió puertas que en México no se abrían. Allá te clasifican rápido a no estudió, no hay futuro. Aquí, aunque igual te discriminen, el dinero del trabajo alcanza para mandar algo a casa. Yo mandé mucho. Mandé para mi mamá, mandé para arreglar el techo, mandé para medicinaos, mandé para que Daniel no dejara ninguna materia. Cada dólar era como un ladrillo que yo ponía en la vida de ellos, y lo hacía con orgullo. Sí, con orgullo. Porque a pesar de ser invisible para muchos, yo sabía lo que valía mi esfuerzo. A los años, Daniel se fue a Palo Alto. Decía que allá estaba la universidad buena, que allá estaban las empresas de tecnología, las que cambian el mundo. Yo no entendía muy bien, pero me sonaba grande, importante. Palo Alto me sonaba lejísimos, como otro país dentro de Estados Unidos. Yo lo animé, le dije que sí, que se fuera, que si necesitaba algo, me hablara. Le mandé más dinero, me apreté más. Un día me encontré contando monedas para completar el lonche, porque había prometido ayudarle con una renta carísima que ni en sueños habría pagado por mí pero lo hice, sin pensarlo, porque él era el bueno, el que iba a sacar a la familia adelante, el que quizá, si le iba bien, nos iba a agradecer de vuelta. No lo pedí, no lo exigí, pero, en el fondo, lo soñaba. Yo no era un santo en me, enojaba a veces, me dolía el cuerpo en me, cansaba. También cometí errores. Hubo trabajos donde me peleé con el patrón, donde no supe negociar, donde me pagaron menos de lo que me habían prometido, y me aguanté por necesidad. Pero había algo que nunca dejé mi palabra con mi hermano. Cada que él decía, ¿se podrá?, yo decía, sí. A veces me colgaba una vergüenza en el pecho, porque no podía dárselo todo al momento. Me tardaba, pedía prestado, recortaba mis gastos, pero cumplía a ni. Y así me fui haciendo mayor. Los 40 pasaron y yo ni lo celebré. Los 50 también se me fueron de largo. De repente me veía en el espejo, con canas en la barba que antes no tenía, con las manos más ásperas, con la panza un poquito más salida, y me preguntaba, ¿en qué momento se me pasó la vida así? Y luego, rápido, me respondían, se te pasó trabajando, Isidro, trabajando por los tuyos. Y eso me calmaba, porque uno se hace fuerte con esas respuestas, aunque sean medias. No quiero adelantar lo que vino después, porque ya habrá momento para eso. Solo digo que mi nombre es Isidro Cortés, que fui taxista en Frontera y técnico de aire acondicionado en Santa Ana, que trabajé 19 años como nadie, o al menos así lo sentí yo, y que toda esa fuerza la puse pensando en mi familia, especialmente en mi hermano Daniel. Yo creí que la sangre, el esfuerzo y los años nos iban a mantener juntos, aunque fuera a distancia. Creí que el agradecimiento era algo que se daba sin pedirlo, que no hacía falta recordarle a alguien todo lo que se hizo por él. Creí que la familia era, por encima de cualquier cosa, un lugar donde uno siempre podía volver. Eso creí, y por eso estoy contando esto. Porque a veces uno se entrega tanto que se olvida de verse a sí mismo, y cuando te acuerdas, ya es tarde, ya pasaron los años, ya eres otro Ann. Pero bueno, esa parte la dejo para después. Ahorita solo quería presentarme, decir de dónde vengo, por qué crucé, qué hice, y sobre todo, qué significaba para mí mi hermano. Porque sin entender eso, no se entiende el golpe que vino después. A Liston soy Isidro, y así empezó todo.
Cuando pienso en esos primeros años en Santa Ana, me viene a la mente el olor a madera recién cortada y el ruido de las sierras en la mañana. También el sabor del café que compraba en la gasolinera, bien barato, bien feo, pero caliente. Me lo tomaba parado, con la lonchera a un lado, esperando que pasara el patrón en la troca a recogernos. A veces llegaba puntual, a veces tarde, a veces ni llegaba. Pero ahí estábamos, todos los de siempre, con las caras hinchadas de sueño, las botas desgastadas y la esperanza de que ese día sí saliera algo. Yo vivía en un garage que compartía con otro paisano. No había ventanas, solo una puerta que daba directo a callejón. El colchón estaba en el suelo, sin base, y en invierno se sentía el frío por debajo, como si uno durmiera sobre hielo. Pero a mí no me importaba. Tenía techo, tenía trabajo, tenía metas. Me repetía eso cada vez que me despertaba, con la espalda molida. Me decía: no es para siempre, Isidro. Esto es temporal, aguanta. Trabajábamos de sol a sol, levantábamos casas desde los cimientos. Yo empecé como ayudante, echando mezcla, cargando costales, clavando con martillo. No usábamos tantas máquinas, era más fuerza bruta. Yo era fuerte, siempre lo fui, pero aún así, había días que se me aflojaban las piernas, me daban calambres por la noche, me sangraban los nudillos. Llegaba tan cansado que ni hambre tenía. Me caía rendido. Y cuando despertaba, lo primero que pensaba era: ¿cuánto puedo mandar esta semana a mi mamá y a Daniel? Nunca fue mucho, 50, 70 dólares, a veces 100, pero allá en frontera eso rendía. Mi mamá me decía por teléfono: gracias, mijo. Compré medicina y le puse piso a la cocina, y yo me sentía el hombre más rico del mundo, aunque acá no tuviera nada, aunque no saliera, aunque usara la misma ropa por meses. Ellos tenían algo porque yo estaba acá. Eso me daba sentido, me hacía sentir útil. Y eso, en un país donde uno es invisible, vale oro. Mi rutina era sencilla. Me levantaba antes de las 5, me lavaba la cara con agua helada del fregadero que compartíamos con la dueña de la casa. Me preparaba un sándwich con pan blanco, jamón y mayonesa. Si me alcanzaba, le ponía aguacate, a veces no. Me iba al punto de encuentro, trabajaba hasta que el cuerpo aguantara, regresaba al garage, me quitaba las botas llenas de tierra, me bañaba con agua fría y me acostaba a escuchar los mensajes de voz que mi mamá me mandaba por WhatsApp. Eso era mi vida, día tras día, sin lujos, sin descanso. Los domingos eran sagrados, no por religión, sino porque era el único día que podía lavar mi ropa, hablar con mi familia con calma, y sentarme un ratito en el parque a ver pasar a la gente. No tenía muchos amigos, uno que otro, del trabajo, pero la mayoría vivíamos tan cansados que ni ganas de platicar daban. Nos mandábamos memes, nos pasábamos datos de trabajos, y ya yo era más bien callado, guardaba todo pa' dentro. Me acuerdo mucho de un domingo que fui al Swap Meet y vi un juego de audífonos baratitos en mí. Emocioné como niño. Los compré y empecé a oír música mientras trabajaba. Me ayudaban a no sentir tanto el peso del día. Escuchaba rancheras, corridos viejos, también canciones de los Bukis, que me recordaban a cuando iba en el taxi con el estéreo prendido. Me ayudaban a no sentirme tan lejos, aunque estuviera a miles de kilómetros. Mi vida era trabajo y familia. En ese orden, yo no salía a bares, no tomaba, no me metía en líos. Tenía miedo a la migra, miedo a perder el poco piso que había logrado. Me cuidaba, andaba derechito, pero el miedo no se iba. Vivía conmigo, dormía a mi lado. A veces soñaba que me agarraban y me regresaban a México sin avisar. Me despertaba con el corazón acelerado, y lo primero que pensaba era: ¿y ahora quién va a ver por Daniel? Porque en medio de toda esa rutina dura, pesada, cansada, siempre estaba mi hermanito, comparataba. A veces me mandaba mensajes: gracias, hermano, ya me inscribí, o me compré unos tenis, te los pago después. Y yo solo le decía: Anto, enfócate en estudiar. Lo demás yo lo veo. Me dolía que no me preguntara más cómo estaba yo, pero entendía que era joven, que andaba en su mundo. Yo no esperaba que me mandara flores, solo que no se olvidara de quién estaba detrás. Hubo un tiempo que no me alcanzaba ni pa' mí. El trabajo bajó, la renta subió, y Daniel justo en esa etapa tenía que pagar más libros, más cosas. Me acuerdo que me enfermé de la espalda y estuve 3 días sin ir al jale. No tenía seguro, ni podía ir al doctor. Me amarré una faja vieja, me tomé pastillas que me trajo un compa, y regresé a cargar como si nada. El patrón me dijo:
¿Seguro que puedes? Y yo le dije que sí, aunque por dentro gritaba Ann, pero no podía parar. No tenía opción. Yo tenía que sostener a Daniel, a mi mamá, y sostenerme a mí sin que se me notara lo roto que estaba. En medio de todo eso, empecé a sentirme cada vez más solo, no de gente, porque siempre hay alguien en la calle, en la tienda, en la chamba, pero sí del Alman. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía cuántas noches me dormía con el corazón apachurrado. Nadie veía que, detrás de ese hombre que cargaba cosas como mula, había un hermano Mayo R. que se partía el alma por uno menor que estaba creciendo lejos. A veces pensaba, ¿y si no vale la pena? Pero rápido me sacudía esos pensamientos. Me daba miedo pensarlo siquiera. Mis recuerdos de esa etapa son borrosos. Todo se parece. Todo huele igual. Todo suena igual. Solo hay un brillo distinto cuando recuerdo esos días en que Daniel me llamaba, me contaba algo de su escuela, me decía que sacó buena nota, o que le gustaba a una chava. Yo escuchaba y me reía, y por un momento, solo por un momento, me sentía un poco menos solo. Me sentía parte de algo, me sentía útil. Hubo un domingo que me dijo, quiero estudiar en Palo Alto. Yo ni sabía dónde quedaba eso. Lo busqué en el teléfono. Me salió todo bonito, edificios grandes, gente joven, computadoras, tecnología, y le dije, si tú crees que puedes, yo te ayudo. Y así fue. Apreté más el cinturón, trabajé más turnos. Me metí en trabajos que ya no debía hacer por la espalda, pero lo hice a porque yo no le decía que no. Nunca supe decirle que no. Él era mi hermano, pero también era como un hijo. Yo lo crié. Yo lo vi crecer. Yo le enseñé a amarrarse las agujetas, y así era mi rutina. Trabajo, envío de dinero, dolores, silencios, pero también orgullo, porque dentro de todo, yo sabía que había un propósito, que esa vida de esfuerzo tenía nombre y apellido, Daniel Cortés, mi hermano. Cuando Daniel llegó a Estados Unidos, yo tenía ya casi 5 años aquí. Era otro Ann, no por fuera, porque seguía usando la misma gorra vieja y las botas gastadas, pero por dentro ya no era el mismo que cruzó llorando por el desierto. Ya sabía cómo moverse, a quién sí confiarle cosas y a quién no, cómo hablar con el patrón sin que te regañen, cómo estirarle a la comida para que dure toda la semana. Esas cosas que solo se aprenden viviendo acá, sin papeles, sin red de apoyo, sin permiso para caerte. Daniel tenía apenas 18, acababa de salir de la prepa en México. Estaba flaco, con el pelo largo, lleno de ideas, con sueños grandes. Yo lo vi bajar del avión, con una mochila al hombro, nervioso, mirando para todos lados. Me abrazó fuerte cuando me vio, y ahí mismo se me apachurró el pecho. No sé si de alegría o de miedo. Tal vez de las dos. Lo llevé directo al cuarto que le había conseguido. Era un espacio pequeño, compartido con otro joven, pero tenía cama, escritorio, baño. Él se sorprendió. Me dijo, ¿todo esto es para mí? Y yo le dije, Claro, tú estudia, lo demás lo resuelvo yo, Y así empezó todo. Yo trabajaba como loco, y él iba al colegio comunitario, al principio. Tomaba clases de inglés, matemáticas, computación, se levantaba temprano también, pero no tanto como yo. A veces me daba tristeza verlo dormir mientras yo salía en la madrugada, pero también me daba gusto, porque eso significaba que estaba descansando, que estaba bien, que tenía una oportunidad que yo nunca tuve. Él me contaba cosas de la escuela, que el profesor era buena onda, que una chava de la clase le había sonreído, que le costaban ciertas materias. Yo lo escuchaba con atención, le daba consejos, aunque no supiera mucho del tema. Lo escuchaba porque quería estar cerca, quería que supiera que no estaba solo. A veces se desesperaba. Me decía que se sentía tonto por no entender inglés, por no avanzar tan rápido como otros. Yo le decía, tú no eres tonto, Daniel, nada más es cuestión de tiempo. Yo estoy orgulloso de ti. Con eso basta. Y era cierto. Yo lo veía como un campeón, aunque él no lo supiera. Lo veía con su mochila, sus libros, sus cuadernos llenos de apuntes, y me daban ganas de llorar. Porque ahí estaba todo mi esfuerzo, todo lo que me negué, todo lo que aguanté, todo estaba ahí, en ese muchacho flaco, con ojos brillosos que se estaba haciendo su camino. Los fines de semana nos veíamos, yo lo invitaba a comer, aunque fuera a los tacos de la esquina. Le preguntaba cómo iba todo. Él me hablaba de sus planes, de las clases,
de lo que quería hacer cuando se graduara. Me hablaba de computadoras, de códigos, de cosas que yo no entendía pero que me encantaba oír, porque significaba que estaba avanzando, que estaba soñando en grande. Hubo una vez que me dijo: Ana, hermano, algún día voy a ganar bien y tú ya no vas a tener que trabajar. Me lo dijo riéndose, como jugando, pero yo me lo tomé en serio. Lo guardé como un tesoro. Lo repetía en mi cabeza cuando andaba en el andamio, cuando me dolía la espalda, cuando las cosas salían mal. Algún día él me va a sacar de esto. Era un pensamiento bonito, me daba esperanza. También hubo momentos difíciles. No todo fue color de rosa. Daniel se enfermó una vez. Una infección en la garganta, no tenía seguro. Lo llevé a una clínica comunitaria. Me cobraron caro, pero no me importó. Prefería deberle a cualquiera menos a él. Le compré sus medicinas. Lo llevé a su casa. Le hice caldito de pollo como lo hacía mi mamá. Y él, medio dormido, me dijo: gracias, Isidro Aneres, como mi papá. Esa frase no se me olvida. Se me quedó clavada, Ann, porque era verdad. Yo había sido más que su hermano. Había sido quien lo cuidó, lo empujó, lo sostuvo. Con el tiempo, Daniel se fue soltando más. Hacía amigos, salía con ellos, iba a eventos de la escuela. Yo lo veía feliz y eso me llenaba. Me mandaba fotos en el campus, en la biblioteca, en eventos. Me daba gusto. Aunque a veces en el fondo sentía como que se me iba escapando poquito a poco, como si ya no necesitara tanto de mí, como si su mundo empezara a girar lejos del mío. Pero no decía nada. No quería ser ese hermano que echa en cara. Me tragaba todo. Cuando le llegó la oportunidad de aplicar a una universidad en Palo Alto, no lo dudó. Me preguntó: ¿tú crees que pueda? Y yo le dije: claro que sí puedes. Tú eres más inteligente que muchos. Me mostró la página de internet de la universidad. Yo no entendía mucho, pero vi que era de prestigio. Vi fotos de salones enormes, de gente sonriendo, de tecnología. Me dio orgullo, y también miedo, porque sabía que se iba a ir lejos, que ya no iba a estar a una llamada de distancia. Pero no dije nada, Ann, solo lo animé. Le dije: vas a llegar lejos, Daniel. Yo estoy contigo. Le ayudé con los trámites, le pagué la mudanza, los primeros meses de renta, le compré una computadora mejor, me endeudé, pero no me importó. Me apreté más. Dejé de comprar cosas para mí, me enfermé del estómago de tanto estrés, pero ni al doctor fui, porque todo lo puse en él. Y cuando se fue a Palo Alto, lo abracé fuerte y me costó soltarlo. Pero me aguanté, no quería que me viera triste. Le dije: tú haz lo tuyo, aquí siempre vas a tener a tu hermano. Y se fue, empezó otra etapa. Yo lo llamaba seguido. A veces contestaba, a veces no. Me decía que tenía muchas tareas, que andaba ocupado. Lo entendían, era normal, pero también me dolía, porque ya no era igual. Ya no me contaba todo, ya no me pedía consejos, ya no me preguntaba cómo estaba yo. Una vez le pregunté: ¿necesitas algo? Y me dijo: no, ya todo está bien, estoy saliendo adelante. Me alegré, pero también sentí que ya no cabía en su vida, como si yo fuera parte de su pasado, como si el hermano que lo cuidó, lo alimentó, lo levantó cuando estaba enfermo, ya no tuviera espacio en su nuevo mundo. Pero aún así, lo seguía apoyando. Le mandaba mensajes, le decía que lo extrañaba, que lo quería, y cuando lo veía en fotos con compañeros de universidad, sonriendo, yo sonreía también, aunque por dentro algo se me quebrara poquito. Yo lo amé con toda mi alma. ¿Cómo se ama a alguien que nació después de ti, pero que sientes como tu responsabilidad, como una parte de ti que necesita protección? Lo vi crecer, lo impulsé, lo sostuve y lo hice con gusto, porque para mí, él era todo: mi razón, mi orgullo, mi familia. Y esa relación, esa conexión que construimos durante años, pensé que iba a durar para siempre. Yo no supe exactamente en qué momento cambió todo. No hubo una señal clara, una pelea, una discusión. No. Fue algo más silencioso, más lento, más confuso, como cuando vas caminando con alguien y, sin darte cuenta, se va quedando atrás. O eres tú el que se queda, pero ninguno dice nada. Así fue con Daniel. Al principio, cuando se fue a Palo Alto, me llamaba los domingos. A veces hablábamos media hora. Me contaba de sus clases, de sus profesores, de un proyecto que estaba haciendo con unos amigos. Yo le preguntaba si comía bien, si dormía suficiente. Me decía que sí, que todo bien. Me mandaba fotos a él con su grupo de estudio,
él frente a una computadora, él en eventos de la universidad, con gente que yo ni entendía de dónde salía. Yo le daba me gusta a todo. Le ponía orgulloso de ti, hermano. Él a veces respondía, a veces no. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, luego menos frecuentes. Un día le marqué y no me contestó. Pensé que andaba ocupado. Le mandé un mensaje. ¿Todo bien, mijo? No contestó. Pasaron 3 días. Me empezó a entrar una angustia en el pecho. Pensé que algo le había pasado. Me pasé la noche sin dormir. Al cuarto día me respondió, sí, todo bien, perdón, ando a 1000 por hora con la escuela. Le creí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero eso empezó a repetirse. Me respondía cada vez más seco. Me hablaba como si yo fuera un conocido, no su hermano. Le contaba algo de mi trabajo, alguna tontería que me había pasado, y me contestaba con un órale o un qué bien, como si ya no le interesara, como si no tuviera tiempo para mí. Una vez le pedí que viniera a Santa Ana un fin de semana. Le dije que podíamos comer algo, platicar. Me respondió que estaba ocupado, que tenía compromisos. Me dolió, pero me aguanté. Le dije, está bien, cuando puedas. Y así fue pasando el tiempo, cada vez más lejos, cada vez más silencio. Yo no quería pensar mal. Me decía a mí mismo, está estudiando, es normal, es joven, tiene otra vida, pero por dentro algo me decía que no era solo eso, que había algo más, que Daniel ya no me veía igual, que yo ya no era parte de su mundo. Un día, después de varios intentos fallidos por hablar con él, me armé de valor. Tomé un viernes libre, manejé hasta Palo Alto, aventé el camino en mi carcachita. Más de 6 horas de puro asfalto, con el corazón apretado. No le avisé, quería sorprenderlo, quería verlo, hablar con él cara a cara. Sentía que si no lo hacía así, se me iba a escapar del todo. Cuando llegué, busqué su dirección. Toqué la puerta de su departamento. Me abrió una muchacha, una compañera suya. Me dijo que él no estaba, que iba a regresar más tarde, y le dejé mi número. Me senté en el parque de enfrente, esperando. Horas después, ya casi de noche, me llamó. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, con una voz que no supe cómo leer. ¿Molesto? ¿Sorprendido? ¿Incómodo? Le dije que solo quería verlo, que tenía tiempo sin hablar con él, que lo extrañaba. Me dijo que iba a salir rápido, que nos viéramos en un café. Nos vimos ahí, en una esquina, en un lugar lleno de jóvenes con laptops y café caro. Yo me sentí fuera de lugar. Desde que entré me senté. Él llegó con cara seria. No me abrazó, apenas me saludó con la mano. Yo le sonreí, y le dije, ¿ves bien? ¿Te ves fuerte? Él se sentó, me miró y me dijo algo que me rompió por dentro. Mira, hermano, hay algo que tenemos que hablar. No quiero que lo tomes a mal, pero tú sabes que estoy aplicando a la residencia. Ya estoy en proceso y, pues, la verdad, tener mucho contacto con alguien indocumentado podría complicarme las cosas. Me quedé callado. No supe qué decir. Me le quedé viendo, como si no hubiera entendido, como si sus palabras no fueran en serio, pero sí lo eran. Estaba hablando en serio, con su cara seria, sus manos cruzadas, su mirada esquiva. Me estaba diciendo que yo era un problema, que mi existencia, mi vida, mi sacrificio, era una amenaza para su futuro. ¿Qué estás diciendo?, le dije, con la voz bajita. No me malinterpretes, Isidro, me dijo. Te agradezco todo en serio, pero ya estoy en otra etapa. Tengo que pensar en mí, en mi futuro. Ania, pues, estar cerca de alguien sin papeles no me ayuda. Sentí que me tragaba el piso. Yo no le dije nada por unos segundos. Solo respiré hondo, miré mis manos sobre la mesa. Pensé en todas las veces que esas manos sangraron por cargar madera, por levantar concreto, por juntar dinero para él. Pensé en cada noche que dormí en el suelo para que él tuviera un colchón, en cada plato de comida que me quité para que él comiera. Y ahora, yo era un riesgo, un estorbo, una mancha. ¿Eso soy para ti?, le pregunté. ¿Un problema? No me respondió directo. Se limitó a decir que no era personal, que era el sistema, que eran las reglas, que él tenía que avanzar. Me quedé sin palabras. Solo atiné a levantarme, agarrar mis llaves y salir del café. No grité, no lloré ahí, solo salí. Me subí a mi carro, puse las manos en el volante, y ahí sí se me vino todo encima. Lloré. ¿Cómo no lloraba desde que mi papá se fue? ¿Cómo no lloraba desde que crucé la frontera? No por mí,
sino por lo que había perdido. No era solo mi hermano, era mi esperanza, a mi motivo, a mi orgullo, y ahora me había dicho, con todas sus letras, que ya no había lugar para mí en su vida. Después de esa noche en Palo Alto, manejé de regreso a Santa Ana como un zombi. No me acuerdo ni cómo llegué. Las luces de la carretera me pasaban enfrente como si estuviera viendo una película, pero sin sonido. No puse música. No quise prender el radio. No quería escuchar nada. Solo quería llegar y meterme a mi garage, cerrar la puerta y no hablar con nadie. Cuando por fin llegué, me senté en la cama. Dejé las llaves sobre una caja de herramientas y me quedé viendo al piso. No lloré al principio. Era como si todo se hubiera apagado, como si ya no quedara nada que sentir. Pero después, si lloré bajito, como lloran los hombres que no quieren que nadie los escuche. Me tapé la cara con las manos y dejé que saliera todo. No podía creer lo que había pasado. No podía entender cómo mi propio hermano, ese al que cuidé como si fuera un hijo, ahora me veía como un peligro, como si yo fuera un virus que podía arruinarle la vida. Me acordé de tantas cosas. De cuando lo llevaba a la primaria en México agarrado de la mano. De cuando me pidió que le comprara unos tenis y yo trabajé doble turno en el taxi para dárselos. De cuando me dijo que quería venir a Estados Unidos y yo vendí lo poco que tenía para traerlo. Y ahora me decía que no podía tener mucho contacto conmigo, que era mejor mantener la distancia. ¿Qué hice mal? Esa fue la primera pregunta que me atormentó. ¿En qué momento fallé? ¿En qué momento se me fue de las manos? Yo no entendía. De verdad no entendía, me sentía tonto. Muy tonto. Me dolía todo, no solo el pecho, el cuerpo entero, como si me hubieran golpeado. No fui a trabajar al día siguiente, ni al que seguía, llamé al patrón. Y le dije que estaba enfermo. Y si lo estaba, no de gripe, ni de la espalda. Estaba enfermo del alma. No quería ver a nadie. No quería salir, apenas comía. Apenas me movía o me daban ataques de rabia, de coraje. Pensaba en todo lo que sacrifiqué por él. En los años que pasé sin celebrar cumpleaños, sin vacaciones, sin una pareja estable, sin nada. Porque todo era para él. Todo era por él. Y ahora, eso valía tan poco. Me daban ganas de gritarle por teléfono, de mandarle un mensaje diciéndole todo lo que sentía, de reclamarle, de restregarle en la cara todo lo que hice, pero no lo hice, porque todavía lo quería. Todavía lo veía con cariño, a pesar de todo. Eso era lo más jodido de todo. Aunque no podía odiarlo, quería odiarlo, quería arrancármelo del corazón, pero no podía, era mi hermano, y eso no se quita sino más. Después de una semana sin trabajar, sin hablar con nadie, fui al parque, me senté en una banca, vi a unos niños jugando con una pelota, y se me vinieron a la mente imágenes de Daniel de niño, corriendo en la calle con los otros chavos del barrio, tan feliz, tan inocente. Yo lo cuidaba desde lejos, siempre desde lejos. Desde chavo aprendí a ser protector, y ahora no tenía a quien proteger. Ahí me quebré otra vez, y esa vez no lloré bajito, lloré con el pecho, con la garganta, con todo. Me dolía como nunca me había dolido nada, ni cuando crucé el desierto, ni cuando murió mi mamá, ni cuando me enfermé sin tener cómo pagar el doctor. Nada me dolió como esto, porque esta herida no era de afuera, era por dentro. Era la traición de alguien a quien le diste todo sin pedir nada. Y me empecé a llenar de dudas. ¿Y si fui muy blando con él? ¿Y si lo consentí de más? ¿Y si lo hice sentir que yo era menos? ¿Y si le enseñé que estaba bien olvidarse de quien te ayudó? Me sentí culpable por haberlo amado tanto, por haberle dado todo, por haberme olvidado de mí mismo. Pasaron los días, volví al trabajo, con el cuerpo, pero no con la cabeza. Me veían raro. Un compañero me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo andaba cansado. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Nadie sabía que me acababan de arrancar algo que no se ve, pero que se siente como si te partieran el alma. Empecé a evitar pensar en Daniel. No veía sus redes, no buscaba sus mensajes. Cerré todo, me desconecté de él. Pero no podía desconectarme de los recuerdos, porque esos vienen solos. Cuando menos te lo esperas. Cuando te estás bañando, cuando estás comiendo, cuando te acuestas, te atacan. Y así estuve en semanas, meses, callado, doliéndome solo, con una tristeza que no sabía cómo explicar. Ni a quién, porque ¿a quién le cuentas algo así? ¿Quién te entiende cuando el que más amaste te da la espalda por vergüenza? No es una ruptura de pareja. No es un pleito entre amigos. Es otra cosa. Es como si te hubieran dicho que tu sacrificio no sirvió de nada. ¿Y eso?
Créeme, eso no se olvida fácil. Después de ese golpe, mi vida cambió a no de golpe. No así, de un día para otro. Cambió poquito a poquito, como cuando algo se empieza a pudrir y tú no te das cuenta hasta que ya apesta. Eso me pasó. Volví al trabajo. Sí, volví a mi rutina, pero ya no era igual. Me levantaba con una pesadez en el cuerpo que no era de cansancio. Era como si todo pesara más. La ropa, las botas, los pensamientos. Me ponía la gorra, salía al jale, pero por dentro. Iba roto a mis compañeros. No decía nada, pero me miraban distinto. Un salvadoreño que me tenía confianza, me dijo un día: ¿Ante ves triste, mano? ¿Todo bien? Y yo solo le dije: Ansi, cosas de familia. No quise entrar en detalles. Me daba pena no porque fuera débil, sino porque me dolía tanto que no podía ni ponerlo en palabras, sin quebrarme. Y es que, ¿cómo explicas que tu propio hermano te dejó fuera de su vida porque no tienes papeles? ¿Cómo dices eso sin sentir que te estás desmoronando? Yo trataba de funcionar, de seguir, pero ya no tenía esa fuerza que antes me empujaba. Antes, cuando todo se ponía difícil, pensaba en él, en su futuro, en lo que estaba construyendo. Ahora, ¿en qué pensaba? ¿En quién? Ya no tenía por qué partirme el lomo. Ya no tenía nadie esperando mi dinero, ni mis consejos, ni mis llamadas. Me quedé solo, con mi esfuerzo, con mis heridas, y con un montón de preguntas que no se iban. Dejé de mandar dinero, allá no tenía a quién, mi mamá ya no estaba, Daniel ya no me hablaba a Annie, y yo solo trabajaba para pagar la renta y sobrevivir. Me acuerdo que un día me llegó un cheque más chico, no me cuadraban las horas. Fui con el patrón. Le dije: Oiga, faltan horas aquí. Me miró con flojera y me dijo: fue lo que me reportaron, ya ni discutí. Solo bajé la cabeza. Antes, me habría enojado, le habría exigido, pero ya no tenía fuerza para pelearme. Volví uno más, uno de esos que hacen el trabajo en silencio, que cargan, que clavan, que sudan y que no dicen nada. Empecé a tener dolores en el pecho, pensé que era del corazón. Fui a una clínica barata, me dijeron que era estrés, que debía descansar, que bajara el ritmo. Me reí. ¿Descansar de qué? ¿Bajar el ritmo pa' qué? Si ya ni sentido tenía todo esto. No era depresión de esa que uno ve en las películas. Era una tristeza más callada, más larga. Una tristeza que se sienta contigo a comer, que se acuesta contigo, que se mete a la regadera contigo. Una tristeza que no grita, pero no se va. Me empecé a aislar más. Dejé de contestar llamadas, de salir los domingos, de ir al parque. Solo iba al trabajo y volvía. Me tiraba en la cama, prendía el celular y me quedaba viendo al techo. A veces abría el WhatsApp y me quedaba viendo el contacto de Daniel. Última vez en línea, hace 2 horas no me había bloqueado, pero ya no me escribía. Pensaba en mandarle algo, un mensaje, a un audio, una foto, pero no podía. Algo dentro de mí me detenía, como una dignidad rota, pero que todavía pedía respeto. Me decía: no te rebajes. Isidro, ya diste todo. Ya lo hiciste todo, ahora déjalo ir. Pero no era fácil. ¿Cómo dejas ir a alguien que fue tu motivo por casi 20 años? ¿Cómo sueltas a quien cuidaste como un hijo? Me costó mucho, hasta que un día pasó algo que me hizo tocar fondo. Era sábado. Había terminado una semana pesada. Mucho calor, a mucha carga, mucho silencio. Fui al mercado a comprar pan. Una señora, también mexicana, me vio con cara conocida. Me dijo: Usted es hermano de Daniel, ¿verdad? El que salió en el periódico, en esa nota de los latinos en tecnología. Me quedé congelado. No sé, le dije. Ella insistió. Me enseñó en su celular una foto de Daniel. Era él sonriendo, bien vestido, dando una charla en una universidad. El artículo hablaba de su historia, de cómo llegó de México, cómo estudió, cómo triunfó. Decía que se había hecho solo, que no tuvo apoyo familiar en Estados Unidos, que todo lo había logrado por su cuenta. Cuando leí eso, sentí un golpe seco en el pecho. No tuvo apoyo familiar. Leí esa línea una y otra vez, y ahí sí me rompí. No era solo que me hubiera alejado, era que me había borrado, como si yo nunca hubiera existido, como si los años cargando, cocinando, cuidándolo, no hubieran pasado. Salí del mercado sin comprar nada. Caminé sin rumbo. Me senté en una banqueta y me quedé ahí, viendo a la nada. Esa fue la última vez que lloré por él. Después de eso, algo en mí se apagó y también algo en mí despertó.
Empecé a aceptar la verdad, que uno no puede obligar a nadie a agradecer, que el cariño no se exige, que hay gente que se olvida, aunque borra, que avanza y deja atrás lo que no le conviene, y que a veces esa gente es tu propia sangre. No es justo, no es fácil, pero pasa a Annie, y a mí me pasó. No te voy a mentir, hubo un tiempo en que pensé en regresarme a México. Me levantaba y decía, ¿pa' qué sigo aquí si ya no tengo a mi mamá? Si mi hermano ya me dio la espalda. Si este país no me quiere, si yo ya estoy viejo, ya no rindo igual, ya me duele todo. ¿Qué me queda? Empecé a ver videos de frontera, del barrio, gente que ni conocía me aparecía en Facebook, calles que ya no reconocía, casas nuevas, otras que ya no estaban. Pensaban capaz ni encajo allá tampoco, como si no encajara ya en ningún lado, y eso me dolía más, porque vivir lejos es una cosa, pero no tener dónde volver es otra. A veces me preguntaban en el trabajo si tenía familia acá. Yo solo decía, tenía un hermano, pero ya no hablamos, y dejaba ahí la conversación. Nadie preguntaba más, porque los que somos de este lado, los que estamos sin papeles, sin voz, sin respaldo, entendemos lo que es perder cosas sin hacer escándalo. Aprendemos a callar, pero llegó un momento en que entendí algo, no de golpe, sino con los días, como si la tristeza fuera soltándome poquito a poquito para dejarme ver con más claridad. Una noche, en el trabajo, estábamos desmontando unos ductos viejos. Me subí a una escalera y me resbalé. Caí feo, lastimé el hombro. No me rompí nada, pero estuve una semana sin poder mover bien el brazo. Me mandaron a casa sin sueldo. Ahí me quedé, acostado en el colchón, viendo el techo, y en ese silencio, en esa pausa forzada, fue que me cayó el 20. Pensé en todo lo que había hecho en estos años, todo lo que había aguantado, todo lo que había dado, y me pregunté algo, ¿y si ya es hora de pensar en mí? Nunca había pensado así, nunca, siempre era primero Daniel, luego mi mamá, luego el trabajo, luego el dinero, y al final, si quedaba algo, yo, pero esa vez, por primera vez, me pregunté qué quería yo, que me hacía bien a mí, y aunque no supe contestar de inmediato, algo se movió por dentro. Me levanté al día siguiente. Fui al parque, me senté, compré un café, empecé a ver pasar a la gente, sin tanto dolor, escuché la risa de unos niños, el ruido de un carrito de paletas, el canto de un viejito que tocaba guitarra, sentí que la vida seguía con o sin Daniel. La vida seguía, y yo podía seguir también. No te voy a decir que me curé de un día para otro, no, pero empecé a soltar, a dejar de mirar el teléfono, esperando un mensaje que no iba a llegar, a dejar de pensar qué más podría haber hecho yo. Empecé a decirme, hiciste lo que te tocaba, Isidro, y lo hiciste bien, muy bien. Empecé a hablarme con más cariño, a cocinarme algo rico de vez en cuando, a ver películas que me hacían reír, a llamarle a un compa del trabajo solo para platicar, a comprarme una chamarra que necesitaba desde hacía años y que nunca compraba, porque había cosas más urgentes. Empecé a vivir, poquito a poquito, para mí, y también empecé a perdonarme, sí, perdonarme por haberme dejado al último tanto tiempo, por haber esperado tanto de alguien que no podía darlo, por haberme roto por alguien que ya me había soltado, no fue fácil. A veces me venían los recuerdos, las fotos, las voces, los días buenos, pero ya no dolían igual. Eran como cicatrices. Ahí estaban, pero ya no sangraban. Un domingo me levanté y fui a misa. Hacía años que no iba. No soy muy religioso, pero quería estar en un lugar donde pudiera cerrar los ojos y pensar. Escuché al padre hablar de perdón. Y aunque no dijo nada que yo no supiera, me llegó. No pensé en Daniel, pensé en mí, y sentí que ya no le debía nada a nadie. Yo ya había cumplido, con él, con mi mamá, con mi vida, y a partir de ese momento decidí no esperar más, ni un gracias, ni una disculpa, ni una llamada a nada, y en vez de eso, empecé a pensar qué quería hacer con el tiempo que me queda. Tal vez regresar a México un día, tal vez cambiar de ciudad, tal vez buscar otro trabajo que no me mate el cuerpo, tal vez conocer a alguien, tal vez simplemente seguir tranquilo. Pero esta vez, por mí, porque me lo merezco, porque valgo, porque no soy menos por no tener papeles, porque no soy menos por no tener títulos, porque mi historia también cuenta, y porque, aunque él no lo reconozca, todo lo que es hoy empezó con el esfuerzo de un hombre cansado,
con la espalda rota, pero con el corazón lleno de amor. Yo fui ese hombre, yo fui ese hermano Ann, y aunque me haya dolido como nunca, hoy puedo decir que ya no me duele igual. Hoy puedo decir que me levanté y que sigo, no por mí. A veces me siento en la banqueta, en la esquina de mi calle, con un café en la mano y el sol pegándome en la cara, y me pongo a pensar, ¿todo esto valió la pena? No tengo casa propia, ¿no? No tengo papeles, no tengo seguro médico, no tengo a mi familia cerca, no tengo a mi hermano, no tengo fotos mías enmarcadas en ningún muro, nadie me ha dado una medalla ni una placa, ni un reconocimiento y, sin embargo, sí valió la pena. Sí, porque hice lo que creí correcto, porque viví como supe, no como me enseñaron en un manual, porque me partí el alma trabajando, no para acumular cosas, sino para darle a alguien más una oportunidad, porque fui capaz de darlo todo sin pedir nada a cambio, porque amé con el corazón en la mano, sin condiciones, sin contratos, sin garantías, y eso, aunque ahora duela, me hace sentir digno. Yo no soy perfecto, me equivoqué muchas veces. Fui terco, fui orgulloso, fui desconfiado, pero también fui noble, fui leal, fui valiente, me levanté cada día a pesar del cansancio, del miedo, del frío, de la incertidumbre. Me tragué humillaciones, me callé reclamos en mí, aguanté el hambre en mí, comí las lágrimas. Todo eso por por el amor que le tenía a mi mamá, por el amor que le tenía a mi hermano. Y eso nadie me lo quita en lo que me duele. No es que Daniel haya hecho su vida. Eso está bien, me alegra. Qué bueno que salió adelante, que logró cosas grandes. Qué bueno que vive bien. Ojalá nunca le falte nada. Ojalá tenga salud, éxito, cariño. Lo que me duele es que haya borrado lo que fuimos, lo que compartimos, lo que construimos juntos, que haya escondido mi existencia como si fuera una mancha, un error, una parte incómoda de su historia. Eso es lo que pesa, pero ya no me parte, porque aprendí a mirar para otro lado, aprendí a mirarme a mí mismo. Y ahí, en ese espejo de hombre ya canoso, con arrugas, con cicatrices, veo a alguien que lo dio todo, y lo volvería a hacer, aunque el final fuera el mismo, porque lo hice desde el corazón, y lo que se hace así, no se arrepiente. No te voy a decir que estoy feliz, pero estoy en paz. Y eso, después de tanto, es suficiente. Hoy vivo tranquilo. Trabajo menos, camino más. Me hablo con más cariño. A veces cocino algo que me recuerda a mi mamá. O escucho música vieja que me trae buenos recuerdos. No tengo mucho, pero lo que tengo es mío. Mi historia, mi lucha, mi camino. Yo no espero llamadas. Ya no reviso su perfil. Ya no busco respuestas, porque ya entendí que no todo tiene explicación, que hay gente que se va sin decir adiós, que hay amores que no vuelven, que hay heridas que no se cierran del todo, pero que dejan de sangrar, y que uno puede seguir con todo eso encima, y sonreír, aunque sea poquito, y tener esperanza, aunque sea callada, y soñar, aunque sea tarde. Hoy sé que mi vida no fue en vano, que mi paso por este país, por este mundo, dejó algo bueno, que ayudé a alguien a llegar lejos, aunque yo no pudiera ir con él ni eso, aunque él no lo recuerde, yo sí lo tengo claro, y eso me basta, porque hay cosas que no se dicen en voz alta, pero se saben, y yo sé quién soy, y eso nadie me lo puede quitar. Y si estás viendo este video, si llegaste hasta acá, gracias, gracias por escucharme, por acompañarme hasta el final, porque contar esto no fue fácil, me costó, no porque me dé vergüenza, yo no me avergüenzo de lo que viví, sino porque abrir el corazón duele, porque recordar ciertas cosas te sacuden, pero también ayuda. Yo grabé esto no para que me tengan lástima, ni para que digan, pobrecito, no lo hice, porque sé que allá afuera hay muchos como yo, muchos Isidros, hombres y mujeres que cruzaron sin papeles, que dejaron todo atrás, que se partieron el lomo por años pensando que su esfuerzo iba a ser valorado, y que al final se sintieron olvidados, o traicionados, o invisibles. Si tú eres uno de ellos, quiero que sepas que no estás solo, que lo que diste, aunque nadie lo reconozca, vale, que el sacrificio que hiciste, aunque nadie lo diga en voz alta, dejó huella, y que el amor que diste, aunque no te lo devuelvan, fue real a ti, que mandaste dinero sin quedarte con nada, a ti, que criaste a tus hermanos como si fueras padre o madre, a ti, que dormiste en el suelo para que otro durmiera en una cama, a ti, que te tragaste la nostalgia, el miedo,
la tristeza, pa' que otros sonrieran. Quiero decirte que eres valiente, y que tu historia importa mucho porque allá afuera hay gente que se olvida fácil, gente que avanza y se le olvida quién los empujó desde atrás, gente que crece y se le olvida de dónde viene. Pero nosotros no, Ann. Nosotros sabemos lo que hicimos, lo que nos costó, y por eso, aunque nos duela, también nos podemos mirar al espejo con dignidad. Yo me llamo Isidro Cortés. Y sí, mi hermano me dio la espalda, me borró, me llamó, riesgo, me quitó del mapa. Pero yo sigo aquí, am vivo and de pay, con el corazón lleno de cicatrices, pero también de orgullo, porque no todos tienen el valor de darlo todo por otro. Y si tú lo diste, si tú también te entregaste por alguien, quédate con eso, con la paz de haber amado de verdad. Y si algún día te fallaron, no cargues con la culpa. Cada quien es dueño de sus actos. Tú cumpliste. Tú diste. Tú diste. Tú fuiste luz, aunque ahora te hayan dejado en la sombra. Y si me estás viendo desde cualquier parte del mundo, me gustaría que dejaras un comentario. Cuéntame si te ha pasado algo parecido, si has sentido esa decepción que solo se siente cuando viene de la sangre. Cuéntame desde dónde estás viendo esto, si estás en California, en Texas, en Chicago, en México, donde sea, porque quiero saber que no estoy hablando solo. Quiero saber que esta historia también es tuya, que no soy el único. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo, mándaselo. Tal vez no lo diga, pero le va a llegar. Y si te gustó este relato, si te movió algo por dentro, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí vas a encontrar historias reales, contadas con el corazón. Historias de migrantes, de gente que se fue, que luchó, que amó, que perdió. A gente como tú, gente como yo. Gracias por escucharme. Gracias por sentir conmigo. Y pase lo que pase en tu vida. No dejes que el dolor te quite lo que eres. Tú vales. Tú cuentas. Tú mereces paz. Un abrazo fuerte de parte de Isidro. Y que Dios te bendiga, donde quiera que estés.